Partir hablando de algo que tiene relación con lo que decía el compañero que me antecedió en sus palabras. A raíz de algo que quizá puede ser, uno puede pensar pequeño, pensando en el orden mundial, lo que ocurrió en la crisis de la industria de Huachipato. Que esa crisis muestra varios aspectos, expresa por un lado las consecuencias de la privatización de las empresas públicas durante la dictadura, el abandono del Estado ante los trabajadores y trabajadoras, pero más de fondo expresa algo más grande, que es la doble dependencia de la economía chilena y que se ve apretada y atrapada en la disputa de los capitales tanto chinos como estadounidenses. Y creo que es relevante hacer ese análisis, porque esa disputa que se agudiza muestra que hay una etapa a nivel internacional que se está cerrando. Una etapa que se decía de crecimiento para todos, de progreso para todos, que se decía de globalización feliz. Bueno, esa etapa se viene cerrando. Y se abre otra etapa a nivel internacional y a nivel mundial. Una etapa donde las disputas entre potencias, como se ve entre China y Estados Unidos, se van a agudizar. Y por lo tanto también van a hacerse más recurrentes las crisis económicas. Y bien sabemos qué pasa cuando hay crisis económica. Los gobiernos capitalistas las descargan sobre los pueblos, sobre los trabajadores, las trabajadoras. Y esa además viene acompañada de una dinámica más profunda de guerra. Lo vemos ahora, lo que está pasando en este momento en Medio Oriente, donde hay una agudización, una escalada del conflicto, y donde hemos visto, quizá por primera vez para nuestra generación, yo tengo 31 años, por primera vez para nuestra generación, un genocidio brutal que lleva más de medio año del Estado sionista de Israel en contra del pueblo palestino. Eso es un poco lo que muestra la dinámica internacional, la crisis que se abre en el mundo entero, esta etapa que se abre, que va a estar llena de conflictos y que tenemos que prepararnos ante ese escenario. De hecho, yo creo que es muy relevante porque en Chile siempre hemos tenido ese mal de solamente mirar en lo que pasa al interior de nuestra frontera, de la cordillera para acá, digamos. Pero es necesario ver la política internacional. En Europa, los líderes capitalistas ya están hablando con un idioma belicista, una carrera armamentista, también como señalaba el compañero. Y bueno, ese discurso militarista también llega a América Latina, quizá con un discurso contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, pero hablan de correr balas, de asesinar, de armarse, y quienes pagan las consecuencias son los sectores populares, como decía Carmen. Y creo que también es relevante tomar a consideración el hecho de que también hay mayor movimiento, hay mayor lucha de clase, lo decía el compañero anteriormente, un movimiento enorme en el corazón del imperio, en Estados Unidos, en solidaridad con Palestina y contra el genocidio. Un movimiento que si se desarrolla, si se amplía, si se multiplica, puede marcar un antecedente fundamental, incluso pensando en lo que fue el movimiento contra la guerra de Vietnam en los 60 y 70. Y toda esta situación internacional afecta en Chile. Afecta porque también llegan los discursos autoritarios y militaristas, también llega la profundización de esta crisis económica, porque acá en Chile siempre se habló de que existen dos países, uno para ricos y uno para pobres, una educación para ricos, una educación para pobres. Bueno, esa situación se profundiza. Está el Chile de los salarios de hambre, de las pensiones de hambre, y está el Chile del Luxich, de las ganancias millonarias de los grandes empresarios, de Hermosilla, que todo esto, ese caso, muestra claramente cómo opera el poder político y cómo administra el Estado capitalista. Es evidente que además estamos ante momentos muy complejos. Internacionalmente vemos además cómo avanza la derecha, cómo avanza su discurso reaccionario. No sé si vieron a Axel Kaiser diciendo impunemente en la televisión que hay que correr balas, que tiene que correr sangre. Yo digo, claro, es bien fácil pedir que se peguen balazos desde Vitacura, cuando los balazos se pegan en las poblaciones, los balazos se pegan en las comunas periféricas, en los sectores populares. Hemos visto amenazas de desalojo y también enviamos un solidario saludo a las pobladoras y los pobladores del Campamento Dignidad, que hemos estado apoyando también en una lucha tremenda contra un cabeza de pistola verdaderamente como Rodolfo Carter, un proyecto Bruna de Bukele, como dijimos alguna vez también en televisión. Y también hay que tener claro que este autoritarismo no es porque sí, no solamente porque odian a los sectores populares y a los trabajadores, porque quieren mantener un orden, y ese es el orden de los capitalistas y de los grandes empresarios. Y ese autoritarismo es por abajo, como hemos dicho, con esta violencia, pero también es por arriba. Vemos cómo utilizan la fiscalía, la justicia, para sus propios intereses, para sus propias maniobras. Y por eso allí nosotros no nos perdemos. La operación que se está haciendo en contra de Daniel Jadwe, con quien tenemos enormes diferencias, es una acción prescriptiva, antidemocrática y persecutoria. Nosotros, como decía, tenemos tremendas diferencias con el Partido Comunista, pero ahí no nos perdemos, porque ese es un ataque que si avanza, sienta un antecedente peligrosísimo en contra de todas las organizaciones populares, en contra de la izquierda, que va a permitir que avance ese autoritarismo judicial y que avance también la derecha, y por eso lo rechazamos de frentón, pero también por eso somos tremendamente críticos con el rol del Partido Comunista,
que es parte de este gobierno, que impulsa la política de consensos con los neoliberales, con la derecha, que desde la CUT habla de un paro, pero un paro que nunca fue, que era una maniobra política para favorecer al gobierno, para fortalecer al gobierno. Entonces, además, hay que considerar que es un gobierno que ha fortalecido el avance de la extrema derecha, porque el Partido Republicano, no sé si se han dado cuenta, pero está un poco más tranquilo, un poco más callado. Bueno, ahora Kast andaba visitando las cárceles de Bukele, pero es evidente que se preparan con todo para la elección presidencial y que quieren ir contra todo lo que nosotras y nosotros defendemos, contra los trabajadores, contra la juventud, los pobladores, el pueblo mapuche, las mujeres. Y esto es parte de una tendencia internacional, global, o sea, el avance de la ultraderecha es así, el aumento de la polarización también, y además en Chile esa polarización se da de manera extraña, porque es una polarización cargada a la derecha. Por algo pesan sus figuras, pesan sus discursos, y el gobierno además le abre camino para que avance precisamente. Pero también hay que tomar ejemplos de la región, porque vemos, por ejemplo, en Argentina cómo emerge la figura detestable de Milei. Pero a la vez que emerge la ultraderecha de Milei, se abre un espacio hacia la izquierda de Milei, un espacio desde la resistencia. Y ahí reivindicamos evidentemente a nuestros compañeros y compañeras del Partido de Trabajadores Socialistas, que han estado en las luchas de los trabajadores, que han defendido sus puestos de trabajo, que hoy están enfrentando una represión brutal y que muestran que ante esa polarización y ese cargamiento a la derecha de la coyuntura, abre un espacio y una posibilidad para que emerja una izquierda que sea anticapitalista, que sea consecuente, que esté en los lugares de la lucha, de la calle y de la movilización. Y bueno, por eso también aprovechamos de solidarizar con la lucha que dan los compañeros y compañeras al otro lado de la cordillera, con nuestros compañeros como Miriam Bregman, Nicolás del Caño, Cristian Castillo, que han estado poniendo el cuerpo, como se dice allá, a la represión, a las balas, a la brutalidad del gobierno de Milei. Acá en Chile, como decía, el gobierno tiene responsabilidad en esto, porque ellos decidieron aliarse con la exconcertación. Decidieron dejar en su lugar a Ricardo Yáñez y abrazar a los altos mandos de Carabineros. Decidieron renunciar a su programa, desmoralizaron a su propia base social. Y bueno, en materia de seguridad le hicieron el trabajo sucio a Piñera. Eso es así. Y si vamos al terreno económico, han sido los mejores neoliberales, han aplicado las recetas neoliberales para gobernar. No podemos olvidar además lo que hicieron cuando falleció Piñera. Trataron de beatificar, de santificar a Piñera. Boric dijo que se habían excedido en las querellas. Eso es un insulto en el rostro de las familias de los muertos de la rebelión, en los asesinados. Es un insulto a los quienes fueron víctimas de la represión, de la tortura, y por quienes seguimos exigiendo ante este gobierno no a la impunidad, justicia y verdad. Es una lucha que continuamos, y por eso nos parece insultante ese lavado de imagen que trataron de hacerle a Sebastián Piñera. Porque yo creo que estas imágenes son claves para demostrar que estos 2 años del gobierno de Boric son la demostración de la derrota de la izquierda institucional, de ese camino que lleva a un callejón sin salida. Porque ahora que se habla de los legados, estamos viendo de cara a las municipales que van a aliarse con la democracia cristiana. O sea, del PC a la DC, con un partido golpista. Y yo creo que ese va a ser el principal legado que dejan, la concertación 3.0. Una coalición que tiene en su centro de programa un programa económico que se basa en mantener la estabilidad económica, el orden económico y la responsabilidad fiscal, que no es otra cosa que garantizar la ganancia empresarial a costa de las condiciones de vida y de trabajo de la gran mayoría. De hecho, ellos venían con todo un discurso de reformas, pero se olvidaron de ese discurso, parece, porque ahora lo que prima es el orden económico y la seguridad pública, como los mejores defensores de este régimen. Y bueno, es un escenario complicado, es un escenario que quizá puede desmoralizar, pero yo creo que precisamente no es momento de desmoralizarse. Y queremos hablarle también a quienes se han sentido desilusionados, desilusionadas con este gobierno, porque no hay que no hay que irse para la casa. Porque hay sectores que ya han perdido la paciencia. Y hemos visto, bueno, la movilización de los profesores y profesoras en Antofagasta, la lucha de los pobladores y pobladoras en el Campamento Dignidad, movilizaciones de estudiantes, pobladores a nivel nacional que se movilizan contra esa ley antitomas que es una criminalización de la pobreza. Hemos visto la lucha de los portuarios y trabajadores de Huachipato, en Talcahuano. Son pequeños ejemplos, pero son muy valiosos. De hecho, bueno, ahora, el jueves recién pasado, la CUT convocó a un supuesto paro. Pero hay que tener mucha claridad. No nos dejemos engañar, porque esa fue una trampa que tendieron los dirigentes de la CUT. Ellos no querían un paro, no querían una verdadera movilización. Ellos hicieron eso como una maniobra política, para que el gobierno pudiese negociar mejor su reforma. Porque llevan 2 años y la CUT no ha convocado ningún paro, no ha convocado ninguna movilización, no ha estado del lado de ninguna lucha. La CUT se ha transformado en una verdadera oficina de trabajo de este gobierno. Y en ese punto tenemos que ser muy claros y muy claros para denunciarlo, para dar cuenta de esa realidad. Porque están preparándose una estrategia estrictamente electoral, de negociación por arriba, de negociación en las alturas, y a eso hay que oponerle otro camino, otra alternativa.
a todos los sectores que quieren luchar, que quieren movilizarse, que quieren organizarse, hay que decirles que hay que hacerlo, pero de manera alternativa a esos dirigentes sindicales apernados que trabajan para el gobierno y no para los trabajadores y trabajadoras. Hay que hacerlo de manera alternativa buscando levantar un pliego único de demanda, buscando levantar la coordinación y la unidad de base de trabajadores, pobladores, estudiantes. Porque la presión parlamentaria se ha probado como un camino que lleva al fracaso. Los enemigos, los grandes empresarios, se han mostrado totalmente intransigentes y son capaces de todo para defender su orden. Incluso el gobierno, y esto no se dice mucho, pero el gobierno acordó un consenso con la derecha, y ese consenso es gasto cero en educación y en salud. Ese consenso, que es un consenso neoliberal, hay que romperlo, y no se va a romper con marchas testimoniales o con falsos llamados a paro. Y esa es una de las tareas que queremos proponer en este momento. Cada acción, cada movilización tiene que ser un punto de unidad, un punto de coordinación en la búsqueda de instalar un petitorio unificado, demandas comunes que unifiquen a todos estos sectores, que permitan superar las trabas que imponen hoy esos dirigentes apernados, esos dirigentes amarillos, esos dirigentes vendidos. Porque sin la unidad, sin la movilización en las calles, la agenda la va a seguir teniendo la derecha, los gremios empresariales y el propio gobierno. Y bueno, como siempre lo hemos dicho, y es una de las peleas centrales para nosotros y nosotras, esa pelea no puede ser solamente sindical o gremial, sino también tiene que ser por una pelea política. Tiene que ser una pelea por una alternativa política, porque ahora están todos los partidos tradicionales preparándose para las elecciones municipales, levantan sus banderas, sus candidatos, tratan de diferenciarse unos de otros, pero insisto, hay un consenso que tienen en común. Ambos sectores quieren administrar el Estado capitalista chileno, ambos sectores quieren administrar el régimen neoliberal, ambos sectores buscan un nuevo binominalismo. No sé si se dan cuenta, ahora tenemos la coalición del PCRDC y la derecha con Partido Republicano, Chile Vamos y los Demócratas. Un nuevo binominalismo. Y creemos que es claro que hay una tarea de, en ese escenario, levantar las banderas de una izquierda alternativa a este gobierno, independiente a este gobierno, una izquierda que esté anclada en las luchas, en la movilización, que busque una perspectiva de superación del capitalismo. Porque cuando ellos quieren administrar la miseria, la medida de lo posible, esa famosa frase de Patricio Elwin, tenemos que oponer una agenda de los trabajadores y trabajadoras. A 5 años de la revuelta, el fin de la AFP sigue siendo una demanda central, el derecho a la educación pública, gratuita, de calidad, donde las comunidades educativas sean las que decidan para enfrentar el autoritarismo educativo, el derecho al aborto legal, libre, seguro, gratuito, esas demandas que instaló el movimiento de mujeres y que obviamente este gobierno puso debajo de la alfombra. Y bueno, en el fondo, la nacionalización de los recursos naturales como una perspectiva clara y clave bajo gestión de sus trabajadores y comunidades para financiar esa necesidad urgente. Y en ese marco nosotros, bueno, dimos la noticia hace un tiempo atrás, reunimos firmas para constituirnos como partido legal, reunimos las firmas en Arica, en Antofagasta, en Iquique, recibimos el apoyo de miles de personas, pero creemos que es solamente un paso, eso lo queremos seguir haciendo. Acá en Santiago también vamos a empezar a reunir las firmas para participar en las elecciones parlamentarias, también en las municipales con nuestra compañera Natalia Sánchez, y lo hacemos porque vemos indispensable que emerja una voz claramente socialista, anticapitalista, revolucionaria de los trabajadores, que no tenga ningún compromiso con este gobierno, porque esa es la única forma de enfrentar a la derecha y a la ultraderecha. Y de hecho le proponemos a las organizaciones que se declaran socialistas, revolucionarias, que abramos en ese camino una discusión programática común por un frente de independencia de clase y busquemos llevar adelante esa tarea de las firmas como una forma de llevar adelante estas ideas, porque vemos que el camino electoral, el camino de la legalidad, es un camino que es para potenciar esas ideas revolucionarias, para que lleguen a miles, y también para potenciar la organización extrainstitucional, la movilización popular por fuera de las instituciones. Y ese es un desafío que también queremos proponer el día de hoy, porque si lo ponemos en la perspectiva de la historia, tenemos un gran desafío, que es levantar una organización anticapitalista en Chile, una organización revolucionaria que se proponga el horizonte de un gobierno de trabajadores y trabajadoras de ruptura con el capitalismo, donde las riquezas sociales no sean patrimonio de un puñado de capitalistas, sino que estén gobernadas democráticamente por las mayorías trabajadoras, y eso que le llamamos un socialismo desde abajo. De hecho, en Chile existe una necesidad histórica de que no hay, al día de hoy, un partido de trabajadores revolucionarios. Y sabemos que eso no van a ser de los que hoy militamos en el PTR, ni de nuestro crecimiento evolutivo, sino que tienen que ser miles y miles quienes tomen esas tareas en sus manos para multiplicar instancias como esta, para que no sea una Casa Marx en Santiago, sino que sean decenas de casas culturales abiertas a la organización, abiertas a la discusión, abiertas a la militancia política. Y también que en esa pelea busquemos hablarles
a quienes hoy salen a luchar, quienes quieren salir a movilizarse, para mostrarles que es necesario salir a luchar, pero hacerlo de manera independiente a esos dirigentes apernados, independiente a la burocracia sindical de la CUT, a esos dirigentes tradicionales que lo único que quieren es utilizar como base de maniobra a quienes salen a luchar para favorecer al gobierno. Y por eso tomamos el ejemplo de Antofagasta, que las compañeras van a dar a conocer más adelante, de cómo se ha luchado por la unidad de profesores, estudiantes, apoderados, enfrentando a las dirigencias sindicales del Colegio de Profesores que no quieren llevar esa lucha hasta el final. Y por eso invitamos a quienes se han hecho parte de esta actividad que también se puedan sumar a esta perspectiva. Yo solamente con esto quiero cerrar, agradecerles la paciencia por haberme escuchado y volver un poco a la situación internacional, y por eso me alargué, porque está pasando de todo en Chile y en el mundo. Y yo creo que tomándonos de lo que ocurre en Palestina con el genocidio que cometen los sionistas, es claro cómo el capitalismo muestra más agudamente sus contradicciones y nos muestra el oscuro futuro que tiene para ofrecernos. Guerras, más guerras, genocidio, saqueo del medio ambiente, más explotación. Y frente a ese futuro hay que volver a pensar y a hablar de revolución. Nos trataron de quitar esa palabra de la boca, pero no, tenemos que recuperarla, tenemos que tomarla, tenemos que discutir, tenemos que reflexionar qué significa hoy luchar por el socialismo, qué significa hoy luchar por una sociedad comunista. Porque yo estoy convencidísimo de que esto es preciso, es necesario, y porque además estamos convencidos de que no estamos condenados a siempre aceptar el mal menor, a luchar y después decidan otros. No estamos condenados a aceptar que haya genocidio, aceptar que haya guerras que destruyen a pueblos completos, a pueblos oprimidos. No estamos condenados a aceptar que cuando hay crisis, cuando hay una lucha por el reparto del mundo, sean los gobiernos capitalistas quienes decidan que esa crisis se descargue sobre los pueblos oprimidos, como ocurre en Palestina, que esa crisis se descargue sobre las naciones oprimidas, que aumente la deuda externa. No estamos condenados a aceptar eso. Y creo que no solamente podemos no aceptarlo, sino que además podemos imaginar el fin del capitalismo antes que el fin del mundo. Y creo que podemos organizarnos por eso. Y creo que tenemos que hacer eso y tenemos que